Bueno, el presidente de México ha dicho esta semana que si el Congreso no le aprueba el llamado Plan B para hacer modificaciones al sistema electoral en el país, no pasa nada. Eso dice el presidente, lo dice. Lo cierto es que la reforma constitucional que proponía para reducir atribuciones y capacidades del Instituto Nacional Electoral encontró una fuerte oposición no solo entre los actores políticos, sino también entre algunos sectores de la población. Al inicio del nuevo periodo legislativo, este tema se perfila como uno de los de mayor tensión o que mayor tensión puede generar. ¿Por qué esta es una discusión tan relevante para el país? Bueno, para ello hemos invitado para dar respuesta a esta y otras interrogantes al exconsejero del Instituto Nacional Electoral, Marco Antonio Baños, ¿cómo estás? Y al diputado federal por Morena, Hamlet García Almaguer. Gracias a ambos, bienvenidos. Les parecerá obvio, pero definitivamente, Marco Antonio, me parece que es muy relevante tu perspectiva de por qué esta es una discusión relevante para México. Gracias, Gaby. Pues saludo con mucho afecto a todo el auditorio y al diputado, por supuesto. Mira, se trata de una reforma que está transformando aspectos sustanciales del sistema electoral mexicano, que está demoliendo la estructura del Instituto Nacional Electoral bajo el argumento de la austeridad y que además de quitar atribuciones y estructura, presupuesto al instituto, le está dando mayor libertad a los partidos políticos para hacer un conjunto de actividades y está dejando libres a los servidores públicos para que puedan realizar campañas de manera abierta, en mi opinión, y lo digo a título personal, en contravención de lo que dice la Constitución, de que hoy día los servidores públicos en un modelo cerrado, que lamentablemente así está, pero así es una norma vigente, los servidores públicos no podrían realizar campaña en favor de nadie ni a título personal, y menos promover la imagen de otros, en este caso funcionarios públicos, que aspiren a cargos de elección popular. Entonces, es una reforma que modifica estos aspectos y que está dejando en una situación verdaderamente comprometida a la autoridad electoral con la posibilidad de que no pueda organizar adecuadamente las elecciones de 2024. Esa es una realidad y creo que es una discusión que va mucho más allá de este discurso falaz que tiene que ver con el tema de los salarios públicos. Diputado García Almaguer, ¿qué dice usted? Hola, Gabriela, buenas tardes al consejero y a toda la audiencia. Bueno, el Plan B, que es la discusión de la reforma a legislación secundaria, tiene tres ventajas sustanciales para el país. La primera es que Morena, como un movimiento incluyente que está compuesto por personas que han sido discriminadas de forma sistemática por el neoliberalismo y el sistema dominante hasta el 2018, estableció en esta legislación la obligación de considerar candidaturas para personas con discapacidad, afromexicanos, de la diversidad sexual, pertenecientes a pueblos originarios y comunidades indígenas, migrantes, que son muy importantes, y jóvenes menores de 30 años, lo cual para mí pues implica un legado de quienes estamos relativamente jóvenes en la integración de la Cámara, los millennials, que le estamos dejando el espacio abierto para que los centennials puedan competir por cargos en el Parlamento Federal. De esta manera los menores de 30 años tendrán la posibilidad de llegar a la Cámara y ser postulados por los propios partidos políticos. Hay 7 partidos nacionales en México. Esto implica 150 candidaturas mínimas para estos grupos en situación de vulnerabilidad que he mencionado. El segundo es permitir el voto desde el extranjero con mayor flexibilidad. Yo sé que CNN tiene una gran audiencia en Estados Unidos y aquí es muy relevante indicar que se permitiría que nuestros paisanos, que hay 30 millones de paisanos en Estados Unidos, puedan votar con matrícula consular o con pasaporte. Hay una objeción de parte de la consejera Zavala, quien ha indicado que no está de acuerdo con que se permita el voto con la matrícula consular. Yo quiero decirles que ayer el canciller Marcelo Ebrard acaba de anunciar en la reunión plenaria con Morena que el Banco Central de México acaba de autorizar a la matrícula consular como un documento válido para poder hacer uso del sistema financiero mexicano, y hay que poder flexibilizar esas reglas para que los mexicanos al exterior puedan votar. Y el tercero es la austeridad, porque tenemos el instituto electoral más caro de la región, de Latinoamérica, cuesta más de $1,000 millones al año. Y en cuanto a la indicación que realiza el consejero, no es para hacer campaña. Lo único que se precisa es que existe libertad de expresión para los servidores públicos y además se precisa que solamente se considera propaganda si es pagada con recursos públicos. Por ejemplo, yo en este programa no estoy pagando por un espacio, pero desde aquí puedo expresar, gracias a ustedes, esa libertad de expresión,
nuestro apoyo a las políticas del presidente de la República. Simplemente es eso. Bien. Marco Antonio, a ver, hay algunas de los puntos que ha señalado el diputado que suenan bastante razonables. Los migrantes, el tema de la mayor diversidad o inclusión en la oportunidad de votar, eso suena muy bien. ¿Qué dices? Mira, son medidas que esa parte yo creo que sí hay que reconocerla, es un avance importante, pero no es un tema nuevo. Ya la autoridad electoral, por la vía de acciones afirmativas, tanto el INE como el tribunal han metido la posibilidad de que personas con discapacidad, independientemente de la discapacidad que padezcan, puedan ser postulados a cargos de elección popular. Yo creo que el boom de las acciones afirmativas fue en 2021, donde incluso en las entidades federativas hubo cuotas para que personas con discapacidad, para que jóvenes, para que los indígenas, para que personas de diversos segmentos de la sociedad puedan ser postulados por los partidos políticos. Y esa parte me parece importante que se haya retomado en la iniciativa del Plan B. Sin embargo, el Plan B también está cercenando al Instituto Nacional Electoral, también está pasando por encima del artículo 134 que deja en efecto a los servidores públicos, y no se trata de que en una entrevista de esta naturaleza, donde efectivamente priva el principio de la libertad de expresión, pues un legislador, un senador, un diputado esté pagando nada, sino estoy refiriéndome al hecho de que los servidores públicos puedan en las campañas electorales apoyar a otros candidatos de su partido, como ha ocurrido particularmente en la revocatoria de mandato, cuando se trabajó intensamente por la ratificación del presidente López Obrador, o como ocurrió en los procesos comiciales del 2022, 6 procesos comiciales donde los servidores públicos de Morena, que tienen 22 entidades federativas, tienen la mayoría de los congresos locales y tienen, por supuesto, también la mayoría de los ayuntamientos, hagan campaña en favor de los partidos políticos en este caso, de los candidatos de Morena. Entonces, yo me refiero a eso concretamente, no al hecho de que en una entrevista como esta se puedan generar opiniones donde podemos tener divergencias en su caso podemos tener coincidencias, como puede ocurrir con el diputado Hamlet García. Sí, y aquí es importante aclarar, tener una entrevista no significa que se está violando una norma electoral, nada más para no equiparar una cosa con otra y confundir a la población. Ahora, diputado, a ver, si el presidente dice que no pasa nada si los cambios no se aprueban, ¿por qué insistir en ellos? Gabriela, nada más como una precisión antes al consejero Baños, no es lo mismo permitir que establecer mínimos, y lo que hace esta legislación es establecer la obligación de que cada partido postule 25 candidaturas a diputaciones federales. También decirle que la acción afirmativa joven no fue considerada por el Instituto Nacional Electoral o por el Tribunal a nivel nacional, esa es novedosa, y que Morena en realidad es quien tiene la mayor representación de acciones afirmativas en el Congreso, así es que cumplimos con eso. Sobre el tema de las entrevistas, ha llegado a tal absurdo el Tribunal Electoral y el Instituto, que han prohibido incluso el uso de caricaturas, que en cualquier país, incluido Estados Unidos, con sentencias de la Suprema Corte de Estados Unidos, pues se refiere a sátira o se refiere a creaciones que tienen una protección reforzada. El tribunal ha prohibido el uso de la caricatura del presidente durante periodos electorales, como si fuera un modo de incidir en el proceso. Y finalmente, el valor que se está tutelando, y esto te lo comento porque he leído los argumentos que están en la acción de inconstitucionalidad presentada por la oposición, es, por un lado, desde nuestra perspectiva, la libertad de expresión de los actores políticos y el derecho a la información de la ciudadanía, y por el otro, el principio que ellos consideran que debe de privilegiarse, que es el de equidad en la contienda. Va a ser un debate constitucional muy interesante. Yo pongo el ejemplo de la entrevista no por hablarlo del caso concreto, sino por del absurdo al que hemos llegado, en el que el tribunal esté prohibiendo caricaturas del presidente de la República, o la participación en eventos públicos en domingo, en día inhábil, en día que no tenemos labores, con la militancia de nuestro partido. Estamos en ese nivel. El instituto intentó también dictar medidas cautelares en contra de actores políticos relevantes por realizar foros en universidades y estar visitando algunas entidades de la República. Entonces, es un tema que estamos viviendo todos los días frente a las autoridades administrativas y los tribunales, y queremos que quede muy claro en la legislación. Es todo. Para cerrar lo más breve que puedas, Marco Antonio, ¿algo que quieras levantar de esto? Mira, Gaby, yo creo que es importante recordarle al diputado, con el mayor respeto, por supuesto,
que ya cuando se dio la elección de la Asamblea Legislativa que generó la primera constitución de la Ciudad de México y la convirtió en una entidad federativa más, en un estado más de la República, se estableció una cuota para que los partidos políticos postularan candidaturas de jóvenes. Desde ahí se inauguró esto. Pero eso es local, y también no decirle federal. al diputado que durante 2021 local, no los órganos electorales de los estados federal establecieron cuotas para que se pudieran establecer candidaturas de los jóvenes. Es decir, no es un tema nuevo, no es que se esté metiendo ahora. Celebro que se eleve a nivel federal, sí. Esa parte yo no creo que tenga ningún problema. Yo creo que es saludable que esté así. Pero el hecho concreto es que hoy día los servidores públicos, nos guste o no, tienen restricciones y esas restricciones están establecidas en el artículo 134 de la Constitución. No pueden hacer campaña para sí o para los demás utilizando recursos públicos, menos aún pueden promover su imagen personalizada o pueden promover la imagen de otros candidatos afines a su partido. Y esa parte lo sabe el diputado. No me estoy refiriendo a situaciones distintas. Por otro lado, hay que dejar claro que la reforma está mutilando al Instituto Nacional Electoral. Le está quitando toda la estructura desconcentrada para poder organizar elecciones. Es un árbitro que no tendrá brazos ni piernas para hacer las elecciones, pero al mismo tiempo tendrá partidos más fuertes que no pueden ser tocados en su vida interna y tendrá servidores públicos en una campaña permanente. Yo creo que esa parte el diputado la sabe perfectamente y la conoce. Bueno, porque aspiramos a que hablando se entienda la gente y sobre todo se aclare a la opinión pública, que esa es la responsabilidad que todos tenemos. Es que les agradezco a ambos la voluntad y la disposición de estar en este espacio juntos conversando. Gracias. Gracias, un placer y un saludo al diputado, por supuesto. Gracias, Gaby. Buenas tardes. A ustedes.